Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Se video. considera una de las unidades de potencia no menos legendarias de la industria automovilística nacional, el motor VAZ 21099. Fue producido en varias modificaciones y en las extensiones de diferentes países, como la URSS, Rusia e incluso Ucrania. La historia de este motor es bastante extensa, pero con el fin de la era antigua de la industria automovilística nacional, la planta Auto VAZ decidió abandonar la producción del motor en el VAZ 21099. Características técnicas. El motor 21099 fue ejecutado en varias interpretaciones, carburador e inyector. Por lo tanto, con la aparición de nuevas innovaciones en la industria del automóvil era un volumen diferente del motor. Por lo tanto, vale la pena considerar, por separado las características técnicas para cada motor. Foto anuncio VAZ 21099. A principios de los años 90. Gasolina, posibilidad de instalar HVO, 1,3 litros, 1299 centímetros cúbicos, 6,4 litros por 100 kilómetros de kilometraje gasolina, posibilidad de instalar HVO, 1,5 litros, 1499 centímetros cúbicos, gasolina, posibilidad de instalar HVO, 1,5 litros, 1499 centímetros cúbicos, A3. Después de 20.000 kilómetros de kilometraje es necesario ajustar las válvulas, sustituir todos los filtros disponibles, así como diagnosticar el motor en busca de fugas. También se recomienda medir la compresión y ajustar las válvulas. Mantenimiento, 4. En este servicio de mantenimiento se revisan los elementos del mecanismo de distribución, bomba de agua, embrague. También, además del procedimiento estándar de cambio de aceite y filtro, se cambia la junta de la tapa de válvulas. Este mantenimiento se realiza a un kilometraje de 30.000 kilómetros. El mantenimiento posterior se realiza según el esquema 2 a 5 de la ficha técnica descrita a continuación. No olvide que el mantenimiento inoportuno de la unidad motriz puede aumentar el desgaste de los elementos internos, así como reducir la vida útil del motor. Reparación y operaciones de reparación. La reparación del motor VAZ 21099 es estándar para todos los motores de esta serie. Si nos fijamos en las operaciones de reparación de los motores 2108 y 2109, en general los problemas son los mismos. Reparación del motor 21099. La reparación y sustitución oportunas del mecanismo de distribución salvarán al propietario de consecuencias desagradables. Dado que las características de diseño del coche son bastante ligeros, y el motor es simple, la mayoría de los automovilistas llevar a cabo la reparación del motor 21099 con sus propias manos, lo que ahorra significativamente dinero y tiempo de viaje al servicio del coche. Otro problema bastante frecuente para este tipo de unidad de potencia es la bomba de agua. La falta de fiabilidad de este elemento falla a los automovilistas en la carretera. Por lo tanto, se recomienda llevar una pieza de repuesto o instalar una versión deportiva. Normalmente, los automovilistas se inclinan por la segunda. En el tipo de inyector, el motor puede enfrentarse al problema del fallo frecuente de los sensores del motor. Este indicador suele estar asociado al cableado o directamente a la propia unidad electrónica de control del motor. Por lo tanto, en muchos casos, un reflas puede ayudar a solucionar el problema. Después de 250.000 kilómetros de kilometraje, el motor 21099 necesitará una revisión a fondo. Dado que en su mayoría están equipados con bloques de cilindros 2108, no debería haber problemas de perforación y reparación. Recientemente, sin embargo, muchos automovilistas han empezado a utilizar motores de contrato, ya que las unidades de potencia son cada vez menos reparables. Reparación de la culata. Válvulas quemadas. Puesta a punto y refinamiento. En cuanto a las modificaciones mecánicas externas, se suele reconstruir el carburador, en el que se cambian los surtidores y también el kit de reparación. No son muchos los motoristas que se arriesgan a poner un monoinyector 21099, ya que no arraiga bien y requiere la sustitución de la culata del bloque. Incluso con la modificación mecánica externa, se instala un deportivo o un filtro con resistencia, 0. Por lo tanto, debe entenderse que la modificación debe ser objeto de modificación y el carburador, por lo general cambiado a una mejorada. O el acelerador se cambia, para el motor de inyector. Modificación del motor VAZ 21099. Por supuesto, hubo intentos, para aumentar la potencia, para instalar un compresor en el motor. En el caso del motor carburador puesto del tractor MTZ. En este caso,
Si todo se hace correctamente, el experimento tiene éxito. Pero en el motor de inyector, este procedimiento está prohibido, porque el motor simplemente se quema de alta presión. Conclusión: el motor VAZ 21099 es otra leyenda de la industria automovilística nacional, que se produjo fielmente durante 20 años. El funcionamiento de estas unidades de potencia continúa hasta nuestros días. Esto se debe a la simplicidad de reparación y mantenimiento, así como la disponibilidad de piezas de repuesto baratas. Recientemente, se ha puesto de moda el tuning en la industria automovilística nacional. Entre los favoritos de los entusiastas de los coches era VAZ 21099, que con Lecosti lleva innovaciones en su diseño, y la simplicidad de la estructura permite a los propietarios para llevar a cabo la modificación con sus propias manos.